Buenos días a todos. Si bien comenzamos. Recording in progress. Hola, buenos días, profe. Hola, buenos días. Oigan, ¿cómo van con sus primers degenerados? Bien, ¿los vamos a revisar? ¿Quieren que lo revisemos hoy o el viernes? ¿Para cuándo se los mandamos? Jeje. Para el fin de semana. Pues como quieran. Bueno, el 25 no tendremos clase, ¿verdad? ¿Por qué no? No. Ok. Va, perfecto. Bueno, profe, yo tuve a mí me costó trabajo encontrar genes que tuvieran menos de 5 mismatch o 5. ¿Cuál fue el gen que escogiste? Bueno, el H4, porque vi que era chiquito y bueno, cuando intenté meter uno más grande se tardaba mucho en el clúster de omega, entonces metí primero uno de un humano comparado con un perro y luego uno de una rata comparado con otro tipo de rata y aún así me salieron muy diferentes, entonces no sé cómo hacerle para encontrar unos parecidos. Pero el plan era intentar con al menos 5, ¿no? Con tu secuencia original y 4 más. ¿Sí? Y así como que sería más fácil encontrar menos. Creo que te podría dar una visión como más amplia de las regiones observadas. Ok, gracias. Sí, nada. Entonces, ¿quieren? Sí. No, bueno, yo lo busqué yo saqué el FASTA. Pero no hiciste el BLAST para sacarlo de los organismos que tuvieran el mismo gen. No, Tal vez por eso te quedó tan diferente. ok, gracias Lucy, voy a buscar ahí en el Blast para. Miren, de todos modos, lo revisamos con Sí. calma el viernes Gracias. a las 10, ¿no? Sí. Pero si quieren, antes de comenzar clase, Itzel y Laura. ¿Sí? Y sí, Jaina, repasamos al final. Me avisan cuando falten 15 para las 12 y hacemos ese repaso general, Jania. Itzel y Laura. Profe. Sí. Profe, entonces, ¿mi pregunta ahorita o hasta el final? Como quieras, Itzel. Bueno, solo tenía la duda de, o sea, por ejemplo, ya tengo mis primeros 20, ¿Quieres pero compartir? es que lo tengo escrito. Ok. Entonces, por ejemplo, solo tengo 2 dismatches Uh-huh. y las dos son Y. Y para hacer el TM, ¿cuánto suman estas? ¿Y qué era? ¿Me recuerdas? Era G y T. Ok. Yo ahí lo que haría, puedes hacer dos opciones, ¿sí? Una, que bajes la astringencia. Tienes G, son 4 grados, y tienes T, son 2 grados, ¿no? Vamos a tomar 2 grados, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque entre más baja sea la temperatura, reduces la especificidad, pero en un primer set de PCR lo que quieres es que te amplifique. Esa es una opción, que tomes la temperatura menor de 4,2. La otra opción, ve cuál te late más, es que tomes 4 y 2, los sumes y saques el promedio. Te daría 3 grados. Ok. Entonces, Vale. puedes usar ambas posibilidades. Mi recomendación es, vete a la temperatura más baja. Es probable que te genere más de una sola banda ya cuando lo hagas en el laboratorio, pero ya después lo puedes pulir, incrementando un poco la temperatura, haciendo un gradiente de temperatura en tu termociclador, o jugando con DMSO o con otros compuestos que ayudan con la astringencia de tu reacción. ¿Sí? Ok, vale. Gracias. Sí, de nada. Así que vamos a clase. Hoy vamos a hablar sobre expresión genética diferencial. Hablamos acerca de los movimientos celulares.
como la ingresión, la imaginación, ¿sí? Etcétera, ¿no? Epibolia, por ejemplo. Ahora nos falta hablar de expresión genética diferencial y en la clase del viernes, espero acabar hoy esta clase, vamos a hablar de comunicación celular. De ahí vamos a escoger unos temas para que ustedes los puedan exponer por equipo, al menos 2 temas por equipo. Ahora, hacia la expresión genética diferencial, ¿sí? ¿En qué consiste? O sea, el cigoto es un solo tipo celular, ¿verdad? ¿Qué tipo de célula será? Pluripotencial. Multipotencial, ¿no? Porque aún a partir de ahí puedes generar todos los tipos celulares, incluyendo tejido extraembrionario, ¿sí? Después, por una serie de pasos que vamos a ir viendo a lo largo del curso, se va a ir diferenciando, ¿sí? ¿Esto en qué consiste? ¿Eso en qué consiste? En que de célula totopotencial se va a convertir después en pluripotencial, por ejemplo, hablando de mamíferos, de la masa celular interna, y después en pluripotencial cualquiera de las 3 capas germinales, y así hasta terminar en una célula unipotencial o somática. Entonces, los genes presentes en el núcleo se van a activar o reprimir, como es aquí, igual en tiempos y lugares específicos. De manera que al final de ese trayecto de diferenciación, solo expresan ciertos tipos de proteínas, nada más, que le dan como el tipo celular específico, lo que conocemos como célula somática. ¿Sí? Eso es regulado a 4 niveles. ¿Sí? Lo primero es la regulación transcripcional. Simplemente que este gen se pueda transcribir a RNA. Primer punto. Segundo punto. Ya se transcribió, pero ahora puede sufrir modificaciones post-transcripcionales. ¿Sí? ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le puede pasar? Va a madurar, ¿no? Va a perder, por ejemplo, sus cintrones, se le va a pegar la caperuza, se le va a pegar la cola de polías, ¿sí? Y eso va a permitir que madure, ¿no? Además, ¿qué otros cambios puede sufrir? Bueno, la especie es muy importante. Algunos genes como canales iónicos y también como receptores pueden sufrir edición, que haya cambios de bases ya en el mensajero. Y otros pueden sufrir otro tipo de modificaciones. Por ejemplo, ¿han visto el transcripto de la vacuna que está usando ahorita? No, ¿No han visto la secuencia de nucleótidos? no. Inyectado con algunas de las construcciones que eran RNA mensajero. Como Pfizer, por ejemplo. Si tienen tiempo, vean, busquen la secuencia, ¿sí? Entonces, estaban estas vectorizadas y también teníamos estas que eran de mRNA, ¿sí? Con este marco de lectura, codificada para cierto componente proteico de este virus. ¿Por qué les pregunto esto? Porque el mensajero también sufre modificaciones. Se puede metilar su guanina, como la caperuza, por ejemplo. Se puede metilar la citosina o se puede metilar la adenina. Otra modificación que le da estabilidad al mensajero es intercambiar uracilos por otro nucleótido que se llama pseudouridina. Y esto hace que sea menos probable que se degrade este mensajero. Le da más estabilidad. ¿Sí? ¿Un gen es patentable? ¿Alguien? No.
sería antibioético. Exacto. No lo son, ¿no? Pero entonces, ¿cómo pueden patentar esas vacunas de mRNA? ¿Qué pasa si yo todos los uracilos, sí, exacto, Tayo. Si yo todos los uracilos los intercambio por pseudouridinas, incremento el tiempo antes de que sea degradado este mensajero y además ahora cambia la secuencia, ¿verdad? Ya no está compuesto por uracilos, ahora tiene pseudouridinas. Bueno, solo para ejemplificar esto. Entonces, el siguiente paso son modificaciones post-transcripcionales. Ya está este mensajero maduro. Ahora se tiene que traducir a proteína y es el tercer paso, traducción a proteína. Y por último, ¿qué le va a pasar? ¿Sí? Se va a clivar el N-terminal, se le va a pegar un grupo funcional como un colesterol, un ácido graso, algún azúcar, algo que modifique también cómo se va a plegar esta futura proteína. Entonces, todo eso se suma, ¿no? Entonces, tenemos 4 regulaciones que tienen que ver con la expresión génica: transcripcional, post-transcripcional, traduccional y post-traduccional. Si yo fuera ustedes, recordaría esto, ¿sí? Algunos genes se pueden regular incluso a esos 4 niveles. Ahora, ¿cómo es la anatomía de un gen? Y primero vamos a hablar de estados de la cromatina. ¿Cómo le llamamos a la cromatina activa? ¿Recuerdan? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Cómo le llamamos a la cromatina activa? ¿Que estaba laxa? Exacto. Pero tiene un nombre, ¿verdad? ¿Es la eucromatina? Es la eucromatina. Y su contraparte, la que está reprimida, la que no sería laxa. ¿Era cromátida, creo? No, es heterocromatina, ¿sí? Mm. Exacto, Ingrid, ¿sí? Entonces tenemos la eucromatina, que es la que está relajada, o como dijo Lucía, laxa, y la heterocromatina, que es la que está compacta. Ajo de buen cubero, ¿qué estado de la cromatina permitiría transcripción? ¿Y por qué? La eucromatina. Exacto, ¿no? ¿Y alguien sabe cuánto de nuestro genoma es eucromatina? Más o menos como un 4%, ¿sí? Y de ese 4%, ¿cuánto estará activo en una célula somática? Prácticamente nada, de un 1 a un 5%. ¿Sí? Entonces, O sea, de 1 a 5% de ese 4%. exacto, ¿sí? Oh, wow. Al final, lo que le da como ese sello, como esa firma a cada célula somática es prácticamente nada. Y recordemos que ese 96% es DNA repetitivo y no codificante. No lo podemos ver como DNA basura, pero ya está allí, ¿no? Y recordemos que en cada ciclo se tiene que replicar, ¿no? Todo ese 96% también que es heterocromatina. Ahora, ¿cómo se le llama a la unidad básica y qué la componen? La unidad básica de la cromatina se llama nucleosoma y está compuesto por los octámeros de histona. Son un par de histonas H2A, otro de H2B, otro de H3 y 8,4. Y están enrollando 147 pares de bases. ¿Sí? Esa es como la unidad básica de la cromatina, nucleosomas. Y estos son muy importantes porque estos se pueden dispersar o se pueden compactar, llevando a estados como distintos de la cromatina, para estado relajado y estado compactado. Cuando está relajado se le llama estructura de esferas sobre cuerdas. Cuando está compactado se le llama
solenoide. ¿Alguien tuvo algún taller alguna vez de electricidad? O hacemos estos embobinados, ¿no? Con alambre, y eso se llaman solenoides. Se inspiraron ahí. Para esas estructuras moleculares, la cromatina compactada se le llama solenoide. Y el taponcito es otra histona que se llama H1. Esas histonas son las histonas centrales o canónicas. Y pueden sufrir modificaciones. ¿Sí? Y obviamente, la conformación de las nucleosomas va a ser dependiente de qué cosa. De H1, ¿no? De ese tapón para estabilizar o no ese estado famoso del solenoide. Y aquí lo importante es la condición común de la cromatina es un estado de represión. Es mucho más heterocromatina que eucromatina. En su mayor parte, somos heterocromatina. Claro, yo les pregunto, ¿quién quisiera que uno de sus transposones que ya están integrados en su genoma estuviera en condición de eucromatina? Con el potencial de poderse transcribir. No parece muy atractivo la idea, ¿verdad? No queremos que eso se transcriba y que pueda saltar a otras regiones alterando la integridad del genoma. Por eso invertimos a nivel molecular en cada célula para mantener ese estado de heterocromatina de manera constante. Pero en el ovocito y en el esperma sobre todo, esto va a cambiar. Aquí vamos como a tener como unos pequeños como tintes de epigenética. Que un alelo mutante, ¿qué tan determinista le suena esto? O sea, a nivel de determinación hacia ciertos caracteres, un alelo mutante, ¿cómo a qué le suena? Como a un alelo que no es lo que tuvo que haber sido. Exacto. Y ya te lo sacudes y ya se va. No, según yo, te altera todo, ¿no? Puede, ¿no? Recordemos que una golondrina no es una primavera, ¿verdad? O sea, una mutación no hace un cáncer. Sí, eso es muy importante. Porque la palabra agua, cuando hablamos de cáncer, sí moja. Lo genial en epigenética es que tenemos un sistema de encendido y apagado. ¿Sí? Si hay algo que genera una modificación epigenética, tienes su contraparte que cambia esa modificación. Y una de esas modificaciones son en las colas de las histonas, en su N y en su C terminal. ¿Qué puede pasar? Por uniones covalentes se les pueden pegar grupos funcionales. Uno de ellos se llaman los grupos acetilo. Y aquí está muy interesante, porque lo podemos ligar fuertemente con el metabolismo, porque la enzima, que se llama histona acetiltransferasa, toma este grupo acetilo para transferirlo a las colas de histonas y alterar su carga y relajar a esta cromatina de algo que se llama acetilcoenzima A. ¿Le suena algo conocido? Sí, es el que se mete, el que sale en Krebs, no, con el que se entra a Krebs. Bueno, todo depende, ¿no? Exacto. Entonces, estamos ya ligando el metabolismo con estas modificaciones epigenéticas. Y la enzima que pone ese grupo funcional, ese acetilo, se llama histona acetiltransferasa. Sobre todo en las histonas, en las lisinas de las histonas H3 y H4. Y al hacer esta unión covalente de acetilo en histona, desestabiliza los nucleosomas y hace que se separen. Y me lo regresa a un estado de esfera sobre cuerda, alias eucromatina. ¿Sí? Entonces, al acetilarse las histonas, relajé la cromatina. Y ahora ya puedo
genera un estado permisivo para que pueda haber transcripción. Pero aquí tenemos... Acetilizan los nucleosomas. Sí, en particular, las colas de las histonas. O sea, le pega, por ejemplo, en la lisina 9, o sea, contemos por el número de aminoácidos de N terminal a C terminal, en la lisina 9 será K9, en la histona H3 se puede acetilar. ¿Sí? Y eso va a generar un cambio de carga que me desestabiliza el nucleosoma y ahora sí me lo dispersa. Y va a exponer al promotor, si es que ahí hay un gen. Pero esto es un balance, no está tan escrito en sangre, por decirlo de cierta manera, como los alelos en genes, ¿verdad? Aquí, ahora, ¿qué tenemos de contraparte? Si hay una enzima que pone grupos acetilo en las colas de las histonas, ¿qué me hace falta en la historia? Para mantener este balance, encendido y apagado. Quitar los grupos acetilos. Exacto. Y si usamos mucho la imaginación, ¿cómo le pondríamos una enzima que haga eso? ¿Qué tal histona? Gracias. ¿Sí? No sé, ya no se nos puede olvidar, ¿no? Entonces, hay una enzima que transfiere los grupos acetilo y hay una enzima que los quita. Y así mantenemos un balance. Relajamos, compactamos. Relajamos, compactamos. ¿Sí? Y eso es bastante dinámico. ¿Qué tan dinámico es? Tan solo en sus dietas, ¿no? ¿Tienen una fuente de ácido fólico en su dieta? Las tortillas. Bueno, ahí viene. ¿El ácido fólico qué vitamina es? Es B9, ¿no? ¿Sí? Entonces, de B9 se va a utilizar como sustrato para producir algo que se llama SAM, S-adenosilmetionina, que es el sustrato para metilar el ADN y para metilar histonas. Ahorita vamos para allá. Ahora, vamos a ver como la anatomía del gen clásico en un eucariote. ¿Sí? Todo esto también pinta para pregunta de examen, pero no sé qué piensan ustedes. Todo esto así como describe el proceso de qué. De cómo es un gen en eucariotas, ¿ah? Primero, aún hablando de ADN, vamos al promotor. ¿Qué recuerdan de sus clases previas del promotor? Tiene un nombre muy característico, el promotor esencial, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Creo que es una caja. ¿Al tata? Exacto, la caja Tata, ¿no? ¿Eso qué es? Un promotor, ¿verdad? ¿Y qué es un promotor? ¿Quién va a llegar ahí y se va a sentar? Una polimerasa. La RNA polimerasa. Cuando son de genes que codifican para proteínas o para RNAs no codificantes largos, es la tipo 2. ¿Sí? Pero si recordamos, no actúa sola, ¿no? Forma un complejo para activar la transcripción. O no sé si ya le vimos eso. Lo vamos a ver ahorita. Si no, ahorita checo, ¿no? Bueno, entonces tenemos un promotor. Y el clásico en eucariotas es la caja Tata. La ventaja de la caja Tata es que está muy cerca del codón de inicio. No más de 1000 pares de bases, río arriba. ¿Sí? Ahora, ya como mensajero, cuando madura, se va a formar una caperuza. Esa caperuza es una metilación en la guanina, en el 5' del mensajero. ¿Cómo le ponemos? Si es una guanina metilada, se va a llamar ahora metilguanosina. Entonces, la caperuza está en el 5' del mensajero. Lo más 5' que se nos ocurre. Voy a hacer un salto y me voy a ir hasta el codón de inicio. ¿Sí? ¿Cuál es el codón de inicio por excelencia? Auge. AUG. Y si fuera, ahora lo estamos viendo como DNA. ATG. ATG, ¿no? ATG, en DNA, AUG, exacto, en mRNA. En casi todos los genes hay excepciones, ¿no? Pero la mayoría es así.
Ahora, entre la caperuza y el AUG, antes ATG, ¿cómo se llama esa secuencia? La UTR, Secuencia UTR. Y como está en 5', ¿cómo le podemos decir de manera completa? UTR 5'. Prima UTR, ¿no? ¿Sí? Y ahí ¿quién se va a sentar? La Polimerasa. polimerasa. No, eso ya es un transcripto, ¿eh? La primerasa fue lo que reconoció al promotor, pero aquí esto ya se transcribió. Ok. Necesitamos ahora, si ya se transcribió, ¿cuál es el siguiente paso? El splicing. No, digamos que ya maduró. Ah, Ahora vamos a intrones. En 5' poner la cola. UTR es como de 5' a 3'. Exacto, leemos igual que el DNA, el RNA 5' 3'. Ahí se va a sentar el ribosoma, ¿no? Para empezar el proceso de traducción. Está compuesto por 2 subunidades. ¿Sí? La alfa y la beta, ¿o cómo era? La menor y la mayor, ¿no? Ah, claro. ¿El ribosoma qué es? Tiene RNA y tiene proteína, por ende es una Ribosin. ribonucleoproteína, ¿verdad? Ok. Ok. Ahora, ¿qué RNAs están en la subunidad menor? Los de 16S o algo así. Ese es en procariotas. De hecho, en procariotas, donde se va a sentar, no es tan ambiguo como un 5' TR, la secuencia se llama Shine-Dalgarno. Es lo que reconoce el ribosoma en procariotas. Aquí no, simplemente va a reconocer alguna región en el 5' TR. Aquí tenemos 18S, ¿sí? Y en la mayor tenemos 3. 30. Sí, 30, pero creo que se trabó. Ah, gracias. Quedamos que lo que estamos viendo que es Pues Es como la en que, iniciación de la traducción, ¿no? De lo que está pasando. Solo que ajá, estamos viendo como más a fondo de dónde se está agarrando inicialmente. transcripción, entonces. Traducción. Transcripción, perdón. No, te Transcripción. pregunto. Recording in progress. Hola, Fausto. Hola, me cambié a invitados, a ver si está mejor. Está ahorita en académicos. Ahorita estamos viendo, es que nos confundimos, estamos viendo la transcripción, ¿verdad? O traducción. Sí, ya estamos aquí en transcripción y estaba contándoles yo la relevancia del 5' TR. O sea, lo podemos asociar porque físicamente, ¿dónde se va a sentar el ribosoma? Sobre la 5 UTR. Bueno, Exacto, el ¿no? extremo 5. Y a partir de ahí va a reconocer el